Buenas tardes, pues Telemorfosis es televisión, son reflexiones, pero también son libros. Hemos presentado una serie de libros a lo largo de nuestras temporadas, 6 libros editados hasta ahora con la editorial Tintable sobre Telemorfosis, pero también en este ecosistema que significa esta serie que reflexiona la transformación de la televisión, tenemos también la presentación de algunos otros textos que se relacionan directamente con los temas que hemos venido abordando durante estos 12 programas que componen la 21ª temporada de Telemorfosis. Y el día de hoy me da mucho gusto en recibirlos y saludarlos porque vamos a presentar a ustedes un libro que me parece muy importante porque refleja buena parte de lo que aquí se viene discutiendo con nuestros expertos, con el talento de las pantallas, pero también con nuestros amigos gestores y directores de medios públicos. En este Telemorfosis hemos tenido una particularidad que nunca había ocurrido en nuestras anteriores temporadas, y es que hemos tenido una presencia muy activa de las agencias de noticias. Tuvimos al director de la agencia española EFE de Noticias, tuvimos ya también aquí al subdirector de la oficina regional de la agencia de noticias de la República Popular China, Xinhua, y ahora tengo el agrado de presentar a ustedes al director de la agencia de noticias del Estado mexicano, don Alejandro, que nos viene a traer un libro muy importante que habla del periodismo en el siglo XXI, y hemos invitado para esta presentación al presidente del Consejo Consultivo y Editorial de la Agencia de Noticias del Estado mexicano, de Notimex, a nuestro amigo Gustavo Lomelí, que además es director general de Televisión Educativa. Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes. Pues bien, nuestro propósito es hablar de un libro que, si bien tiene una muy pequeña edición en papel, básicamente lo fuerte de este libro es que es un libro digital. Y mientras nosotros les platicamos de los componentes de este libro, Notimex generosamente les va a hacer llegar a ustedes un librito digital y un separador como este que trae un código QR, que al leerlo ustedes con su celular acceden directamente al sitio donde pueden descargar la versión digital gratuita de este libro editado por Notimex y que hace referencia precisamente a todos estos paradigmas del periodismo digital en el siglo XXI. Bueno, para dar inicio a esta presentación, quiero dejar en el uso de la voz a don Gustavo Lomelí para que nos hable por qué Notimex decide presentar un libro sobre el periodismo del siglo XXI. Gracias, Gabriel. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, con motivo de los 49 años de la agencia del Estado mexicano de Notimex, se hizo este libro que es el punto de arranque para los festejos del 50 aniversario que los cumple Notimex cada 20 de agosto. El pasado 18 de agosto se presentó este libro. Este libro de este ecosistema digital de Notimex hace un muy buen recuento de la historia del periodismo a lo largo de la humanidad, de las agencias de noticias y la evolución de Notimex a lo largo de su historia. Y desde luego trae muchas anécdotas, trae una historia muy bien contada, muy bien narrada, y creo que refleja fielmente los avances digitales que ha tenido el periodismo en general, plantea los retos del nuevo periodismo, parte de lo que aquí en este foro de Telemorfosis se está discutiendo, vienen en este libro, que no solo es esta historia de contar bien del periodismo y de Notimex, sino además es para las universidades, es oro molido, porque finalmente trae muchos tips de los nuevos retos con las tecnologías y los nuevos ecosistemas digitales para hacer el mejor periodismo. Ahí yo recuerdo en la presentación se planteó precisamente la necesidad para una agencia de la veracidad y la inmediatez en el manejo de la información, que son los temas medulares que se están planteando en este foro de Telemorfosis. Y yo aprovecho también
para hacer un público reconocimiento al gran trabajo que ha realizado Alejandro Ramos al frente de Notimex, porque le ha imprimido un liderazgo y una visión a la agencia que no había tenido. Ha tenido distintas etapas, pero su crecimiento y su posicionamiento ahora a nivel nacional e internacional es extraordinario. Así que felicidades, Alejandro. Gracias. Con tu dirección y tu liderazgo se ha consolidado Notimex sin duda alguna y es una de las grandes agencias a nivel internacional. Nosotros en Televisión Educativa, en los noticieros que tenemos aquí de México al Día y en el noticiero también que transmitimos en vivo para el canal iberoamericano, nos basamos en los corresponsales nacionales y extranjeros que tiene Notimex y son de gran apoyo para la cobertura que tenemos. Así que creo que ya me extendí un poco, Gabriel, pero en resumen, eso es lo que yo te diría. Pues un dato interesante, el libro se edita a propósito de los 40 años de esta agencia de noticias, la más importante de los países latinoamericanos, y preguntarte, Alejandro Ramos Esquivel, ¿por qué hacer acento? Es decir, ustedes quieren editar un libro para conmemorar 40 años, pero ¿por qué poner el acento justamente en el ecosistema digital del periodismo calificado como del siglo XXI? Es decir, ¿dónde está, digamos, el quid de este acento que viene poniendo Notimex en este tema? Bueno, primero pues muchas gracias por esta invitación, gracias a Gustavo por sus conceptos, a ti también, pues un participante como un miembro del Consejo Editorial de Notimex también. Gracias. Pues muy agradecido. Y en relación con tu pregunta, pues reflejamos, bueno, desde nuestro punto de vista es un libro que se hizo en equipo. Ese es un punto también porque se establece un ecosistema digital, es un trabajo en equipo. Trabajo en equipo en una era digital donde la innovación y las nuevas audiencias son las que marcan las características del eje, o son el eje para todos los medios en la actualidad. Y esto conlleva pues también un cambio muy importante en cuanto a la viabilidad de los medios, a la viabilidad de subsistencia. Hay una tendencia que se plantea en el libro. No solamente se trata de hacer un periodismo del siglo XXI, sino diferenciarlo. ¿Cuál es la diferencia que tuvo con el periodismo del siglo XX? Entonces ahí hay una confusión porque dentro de los medios hay dos tendencias muy marcadas. Algunas, preservar las pautas, tendencias y formas de operación del siglo XX, que eso ya pasó. Ya llevamos 17 años del siglo XXI y parece que algunos no se han dado cuenta. Eso es una. Y de otro lado tenemos esta irrupción de redes sociales, de nuevos instrumentos de comunicación que pues están tipificados en las redes sociales porque son los más relacionados con los temas de información, pero también es una irrupción desordenada, absolutamente pues inconsistente en gran medida, salvo excepciones, pero yo podría decir sin temor a equivocarme que por lo menos el 90% de lo que se difunde en redes sociales es falso o impreciso. Entonces esto también nos da un reto, hay que alcanzar a las nuevas audiencias, bueno, pero desde un punto de vista de una agencia de noticias, estoy hablando por la agencia de noticias, tenemos que ser primero pues creíbles, creíbles en el sentido de que tenemos que corroborar todo lo que difundimos. Nosotros como norma tenemos esto, nosotros no difundimos nada ni en nuestra agencia ni en nuestras redes sociales, nada que no esté corroborado. Yo creo que es una característica muy válida, muy útil en este momento, sobre todo porque Notimex no es un medio en sí mismo, es un medio de medios, le presta su servicio a otros medios que lo difunden. Entonces pues realmente sería muy grave que nosotros tuviésemos una actitud, una forma de operar distinta. Nuestros clientes, nuestros usuarios son prensa, radio, televisión. Y ahora, ¿cuál es la diferencia que en la era digital tiene Notimex y también la forma de trabajo que tiene Notimex en esta época? Pues es que cambió. Antes lo tradicional, pues como aquí ya se mencionó, pues era la máquina de escribir, los textos, en el caso de la agencia de noticias, eran textos y fotos.
Ahora, con la aparición de nuevas herramientas digitales, son herramientas, no tienen por sí mismas no tienen una vida propia, y eso a veces es importante aclararlo porque como que se confunde y se les da un valor que en sí mismas no tienen. Son herramientas, son muy útiles siempre y cuando se utilicen correctamente. Bueno, nosotros estamos obligados en este sentido a incorporar estas nuevas herramientas a la operación de la agencia. Entonces, como les decía, nosotros tenemos medios nacionales e internacionales que son nuestros socios en algunos casos, nuestros clientes, y también tenemos un segmento de nuestra información que está abierto al público en general. Y ahí pues sobre todo ponemos énfasis en temas pues como el apoyo a grupos vulnerables, apoyo a información derivada de la atención pues a desastres naturales, en fin, todo lo que sea relacionado con un servicio a la comunidad, a la población, y información de servicio, nosotros la ponemos en nuestra página de la agencia, disponible abiertamente a todo el público, lo mismo que en nuestras redes sociales. Dos preguntas, Alejandro. Primero, porque hay muchos jóvenes aquí que no necesariamente tienen muy claro el asunto, ¿por qué el Estado mexicano debe financiar una agencia de noticias o debe de incentivarlo o impulsar? Sé que la agencia también se nutre de recursos propios, pero ¿por qué es importante tener en el Estado mexicano, es decir, no en el gobierno, en el Estado mexicano, una agencia de noticias? Y segundo, ¿por qué una agencia de noticias que tiene como principal propósito ser, el constructor de insumos para los informativos públicos y privados del país, por qué una agencia de noticias edita un libro sobre periodismo del siglo XXI? Es decir, ¿cuál es el propósito? ¿Qué busca a través de este libro Notimex? Bueno, voy a empezar contestando la segunda pregunta porque tiene una relación directa con la primera. Bueno, desde luego Notimex, este es el segundo libro que publica Notimex. El primero se llamó Agencias de Noticias en la Era Digital y pues, derivó de un seminario que hicimos con la UNAM con representantes de agencias, las más de los diversos modelos de negocio que tienen las agencias, de AP, que es la agencia más importante del mundo, la más grande, de Xinhua y de EFE. Entonces eran los más representativos, junto con Notimex, que participaba también en un modelo muy similar al que tiene EFE. Entonces, ¿qué es lo que estábamos buscando? Bueno, es el primer libro que hubo después de 20 años que no había un libro sobre agencias de noticias. Bueno, para nosotros era muy importante aprovechar esa oportunidad, convocar a ese seminario para dar una actualización de las agencias de noticias en el siglo XXI. Entonces realmente resultó muy creativo, resultó muy útil y bueno, pues nos marcó una pauta de que por ahí teníamos que seguir. Corroboramos nuestras hipótesis de que la agencia tenía que cambiar, tenía que ser moderna, tenía que aprovechar todas estas herramientas digitales, capacitar a todo nuestro personal para que se orientara en ese sentido y también en el sentido de no perder de vista pues fundamentalmente la confiabilidad. Yo no quiero usar la palabra credibilidad porque es otra cosa, pero confiabilidad, sí, eso yo pienso que absolutamente sí tenemos confiabilidad y lo veo en la medida en que pues nuestros usuarios, nuestros clientes, pues que son crecientes tanto en México como en el exterior y bueno, realmente no tenemos ningún problema con el manejo de nuestra información. ¿Y qué buscas a través de este libro? Bueno, a través de este libro, este es el segundo paso. Es el segundo paso del anterior libro que se difundió también ampliamente, no era un libro digital. El anterior terminamos haciendo también una versión digital, pero originalmente no era un libro digital. Este libro se pensó como un libro digital. ¿Por qué? Porque el planteamiento era el periodismo del siglo XXI. Entonces, ahí tenemos que en este libro planteamos no solamente el caso de Notimex, sino de todos los medios, cómo cambian a partir de la aparición del Internet hace 25 años. Entonces,
es importante no para Notimex ni para las agencias de noticias, es importante para todos los medios. Porque, bueno, la aparición del Internet a nivel mundial de la historia del mundo y de la humanidad, pues es la aparición más importante, es el evento más importante en la historia. Solamente alguno que se le pudiera equiparar en su momento fue la invención de la imprenta hace 6 siglos. Y desde hace 6 siglos no había habido nada que pudiera hacer una comunicación, pues como ahora sí existe, global, con una serie de instrumentos. Entonces es muy importante tener claridad en ese aspecto y que los periodistas de todos los medios estén conscientes de eso. También que estén conscientes que bueno, muchos de nosotros, quizá un gran número de los que estamos en activo, pues somos periodistas del siglo XX, pero no podemos seguir trabajando con las formas, con los conceptos y sobre todo pues con las mismas herramientas del siglo XX, porque hay otras. Entonces tenemos que saber cómo funcionan, cómo manejarlas, cómo podemos llegar a nuevas audiencias. Entonces esa es la razón por la cual vinculamos de alguna manera los 2 libros. Y esto está enfocado primero no a la agencia de noticias de Notimex, sino al periodista del siglo XX y al periodista del siglo XXI, y también hacia los jóvenes que están en las universidades, para que les quede claro cómo es este cambio, cómo las herramientas nuevas no actúan por sí mismas, requieren un rigor, requieren un conocimiento, no solamente manejar los instrumentos, hay que manejarlos con responsabilidad, con investigación, sobre todo con creatividad. Entonces son el sentido que tiene estos 2 libros, están vinculados y sobre una misma corriente pues informativa y de impulso al nuevo periodismo. Ahora, la segunda pregunta, rápidamente. Antes de eso, porque muchos que están aquí se preguntan, ¿cómo pueden conseguir este libro? ¿Este libro se vende? No, ese libro está, como tú lo decías, a todos los presentes les vamos a dar les podemos dar una versión, una USB con el libro, y también se los podemos compartir a través de ese separador con un código QR. Entonces lo pueden descargar con su celular o cualquier dispositivo móvil y lo comparten libremente. El interés nuestro es justamente que se conozca. Que se divulgue. Entonces, por eso es así. Nosotros no nos dedicamos a la edición de libros como negocio, ¿no? Excelente. Bueno, porque simplemente hay muchos comunicadores, claro, aquí, prospectos, embriones de comunicador que seguramente querrán tener este libro, Periodismo del siglo XXI, porque además coincide prácticamente con el grueso de los temas, con los ejes generales de reflexión que hemos tenido durante nuestra temporada 21ª de Telemorfosis, que hemos hablado nada menos que de los informativos en el entorno digital, cuáles son los elementos innovadores de los informativos en el entorno digital. Justamente por eso vimos muy oportuno invitar a don Alejandro a presentar este libro aquí, porque además sabíamos que a usted les iba a interesar eventualmente bajarlo y tenerlo por ahí en su ordenador para consulta, para estudio, para reflexión. Finalmente, porque el tiempo se nos acaba, sí. ¿Por qué Notimex? ¿Por qué el Estado mexicano debe tener una agencia de noticias? Bueno, pues muy sencillo, porque en realidad es una tendencia global, no de ahora, de siempre. Todos los países del mundo tienen por lo menos una agencia de noticias. ¿Por qué? Bueno, pues porque le representa 2 opciones muy concretas. Una, comunicarse hacia adentro del propio país, pero sobre todo tener una presencia en el extranjero, una presencia global. Y en esta época pues es fundamental tener una agencia de noticias que lleve una visión de México al mundo. Eso es un planteamiento básico. ¿Por qué pagar por el servicio de una agencia de noticias si estamos en la era de la información y la comunicación y tenemos una saturación de información disponible en la red? ¿Por qué? ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Por qué siguen siendo oportunas las agencias de noticias? Bueno, no todas las agencias, pero sí conviene pagar por una agencia de noticias en el servicio. ¿Por qué? Pues porque tiene una cobertura. Por ejemplo, Notimex tiene
corresponsales en 22 países y una cobertura mundial. Tenemos convenios con 30 agencias de noticias internacionales y una cobertura mundial. Entonces, un medio aislado, incluso por grande que sea, difícilmente tiene esos alcances. Por eso, la información de las agencias de noticias también debe ser confiable. Absolutamente, si no ya no funciona. E inmediata. Entonces, claro, confiabilidad e inmediatez, por eso. Ahora, a un país, obviamente, le da la oportunidad de tener una presencia firme, confiable, creíble en el exterior. Y también en lo interno es una forma de cohesión y de expresión de equilibrio para la promoción del derecho a la información. Muchas gracias, Alejandro Ramos Esquivel, Gustavo Lomeli Cornejo. Muchas gracias a usted que nos ve y nos escucha a través de la señal de todos, Canal 44, y gracias a todos ustedes que se dieron cita para ser testigos de la presentación en Guadalajara de este libro Periodismo del siglo XXI, Notimex, Ecosistema Digital, una aportación para divulgación, sobre todo entre aficionados, interesados y estudiosos del audiovisual, como el público que afortunadamente sigue a esta 21ª temporada de Telemorfosis. Muy buenas tardes.